Hola a todos. Esta semanita tenía muy pocos días para grabar, así que decidí usar aquello que tenía disponible en casa para el tutorial. Al final terminé haciendo estos leveritos de poro del juego de League of Legends que salieron pequeñitos, ligeros y adorables mientras me preparo para la siguiente manualidad. Son algo muy sencillito de hacer, así que espero que podáis ponerlo en práctica si os gustan. ¡Vamos a ello! Iniciaremos con los patrones y, como siempre, vais a tener un link de descarga gratuito en la cajita de descripción. El primer paso será tomar unas tijeras y cortar. Ahora que tenemos las siluetas preparadas, nos toca pensar en qué tipo de tejido queremos hacer nuestro poro del LOL. Dio la casualidad que en casa tenía tela blanca de pelitos corta y tela blanca de pelitos larga, por lo que decidí hacer dos versiones de distinto tamaño para encontrar el mejor resultado. Es necesario marcar la dirección en la que crece el pelo si no queremos confundirnos y terminar haciendo un poro de pelaje antigravedad. Con un bolígrafo podemos ahora marcar la silueta del patrón dos veces y tomar unas tijeras para recortar las piezas. Aquí las tenemos. E importante, les he marcado también el margen de costura que nos servirá de guía para coser. Voy a repetir exactamente el mismo procedimiento para obtener las partes del poro de pelito largo. Primero marcar y recortar a ras de tejido para no destrozar nada. Y como veis también le marqué un margen de costura de medio centímetro. Y voilà, tenemos las piezas preparadas para la costura. Necesitamos iniciar cosiendo las pinzas, es decir, tomaremos los recortes, doblaremos dejando la tela de pelito hacia el interior y coseremos exactamente las dos zonas que os marco, nada más. Y esto lo haremos para cada pieza. Imitaremos el procedimiento para la tela de pelitos más larga, también doblándola hacia el interior para coser las pinzas que os marco, pero es muy importante que con los deditos apartéis todos los pelos largos hacia el interior, que los peinéis muy bien, para que no queden atrapados en la costura y sea un caos. Yo voy a usar una máquina de coser, así que no os puedo asegurar que haciendo las piezas a mano os quede el mismo resultado, pero sois libres de intentarlo, ya que no sé si funcionaría. Perfecto. Aquí tenemos ya las primeras costuras y si os fijáis, al doblar la pieza nos quedan dos semiesferas que tan solo tendremos que unir. Para ello voy a encarar la parte del pelo, dejando la más fea hacia el exterior y voy a coser alrededor de la circunferencia, dejando súper importante una parte abierta que nos servirá para dar la vuelta a la bolita. En el caso del poro de pelo largo vamos a repetir exactamente lo mismo, pero teniendo en cuenta que todos los pelitos deben estar atrapados hacia el interior del círculo para que no quede nada extraño. Aquí está nuestra bolita pequeña toda cosida, con una apertura en uno de los laterales que ahora me servirá para dar la vuelta. Y lo mismo para la grande, que yo lo hice fuera de cámara. Nos toca rellenar y cerrar y para ello podéis usar el material que tengáis disponible. En mi caso ocuparé relleno de fibra sintética, el típico de los peluches, para dejar las bolitas bien blandas. Ahora, como quiero que sean llaveros y no peluches, tomaré cinta que tenía perdida en casa y dos aritos para preparar todas las partes y cerrar así el poro. Con hilo blanco y aguja voy a cerrar usando un apuntado invisible la apertura por la que dimos la vuelta al llaverito. Y además voy a insertar la cinta que preparamos para que nos sirva de sujeción. Es bien fácil. Y para el poro pequeñito nos toca repetir de nuevo. Y aquí están, ya listos para que les hagamos las caritas. A ver, estas son las dos opciones que yo tenía disponibles en casa. Una opción es usar foamy moldeable, del que se encuentra en los bazares, el que es súper económico, es prácticamente una copia del bueno, pero no es exactamente igual. La otra opción es usar Super Sculpey,
que nos da todo el margen de trabajo que queramos, ya que hasta que no se hornee no queda listo, pero es muy pesado y quizás sería mejor para un peluche. Así que bueno, yo elegí la opción más económica y fácil de encontrar. Voy a modelar para empezar 2 bolitas semi-aplastadas que serán los ojos. De igual forma le haremos la lengua, que podemos detallar tanto o tan poco como queramos. Y los cuernitos con la forma que queramos. Yo los terminé haciendo retorcidos, pero va al gusto. Os dejo con algunos clips del poro grande, que es más fácil de modelar, pero ya sabéis que es hacer lo mismo, simplemente de otro tamaño. ¡Voilà! Antes de poder seguir con la manualidad deben secar todas las piezas, así que les vamos a dar margen de una noche para que estén completamente listas para continuar. Ya estamos a la mañana siguiente y hoy toca pintura. Yo voy a estar ocupando pinturas acrílicas de diferentes colores, pero debo decir que en esta ocasión eché en falta hacerle una imprimación al menos de una capa de cola blanca, pero bueno. Haremos los ojitos en color negro. Y las demás piezas les haré una capa en color blanco, ya que el amarillo es demasiado fuerte para pintar encima. Si tenéis pasta de color blanco, os podéis ahorrar este paso. A continuación le di a los cuernos un tono beige de base y otra capa más de blanco para la lengua. Finalmente empecé con el color marrón oscuro en los cuernos y tuve que dar varias capas porque la calidad de la pintura era horrible. Y rosita para la lengua. Para resumir, podéis dar tantas capas como queráis y usar diferentes tonos para crear texturas y un poco de realismo. Aquí os muestro cómo quedaron todas mis partes una vez listas y completamente secas. Nos queda tan solo montar y usaré el método más fácil, es decir, silicona caliente. Comenzaré situando la lengua y para ello, con las tijeras, haré un corte en la bolita para que pueda insertar dicha pieza y que no sobresalga de forma extraña. Después de probar su posición y estar satisfecha, lo pegué usando la silicona. Para poder enganchar también los ojos, lo que hice es recortar un poquito los pelitos cortos y que así tuvieran una superficie más plana donde adherirse. Finalmente, con los cuernitos, de nuevo un agujero donde poder insertar la pieza y listos. Lo importante al repetir todo con la bolita de pelo largo fue no dejar rastros de silicona y conseguir que estas piezas no quedaran escondidas entre los pelitos. Al final son súper largos y molestan por muy bien que queden. Para ello iba cortando y haciendo hueco como si fuera una peluca que tuviera que arreglar. Pero bueno, también fue fácil. Y voilà, ya hemos terminado con nuestros llaveros de poro. Espero que os haya gustado este tutorial, que lo podáis poner en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!